buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Sanamente. Estoy con ustedes, Michelle Jaques, psicoterapeuta, máster en educación con acentuación en desarrollo cognitivo, certificada en psicología clínica, psiquiatría y salud mental, diversos diplomados relacionados con psicología y sus diferentes enfoques. Con mi compañero y amigo Roberto Urbi, coach en gestión emocional, médico tradicional mexicano e instructor en mindfulness, miembro fundacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. ¡Bienvenidos! Muy bien, es hora de continuar con nuestro tema. El episodio pasado estuvimos viendo pues la gran mayoría de las características del trastorno límite de personalidad o borderline. El día de hoy vamos a ahondar todavía más en las características, en algunas características que nos faltaron, así como en las opciones de tratamiento y algunas recomendaciones para poder entender un poquito más este trastorno y poder apoyar a que haya una mejor calidad de vida en aquellos que lo padecen y en aquellos que conviven constantemente con personas que sufren de este trastorno. Entonces, vamos entrando de lleno a materia para que no nos vuelva a comer el tiempo. Primero que nada, agradeciendo a Radio Chilanga por darnos este espacio, por permitirnos llegar a más personas y poder ir haciendo crecer esta comunidad que busca el bienestar mental y emocional. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer esta recapitulación. Ya sabemos los criterios que se necesitan para hacer este diagnóstico, pero sí recordarles, muy importante, que solamente el especialista en salud mental puede hacer dicho diagnóstico, y incluso hay especialistas que están, vaya la redundancia, especializados en trastorno límite de la personalidad. Y bueno, vamos con más características. Se dice que hay como una analogía, pudiera decirse que, bueno, ya sabemos que sienten con mucha intensidad todas las emociones, y algunos diagnosticados con este trastorno lo marcan como si fuera que vas caminando con un compañero, pero esta persona es como si no trajera ropa. Entonces cualquier viento le va a calar, ¿no? Si hace frío, le va a calar muchísimo. O bien, incluso otros los marcan como si no tuvieran piel, como si estuvieran en carne viva. Entonces, cualquier cosita, cualquier roce, lo van a sentir mucho más ellos. Entonces, pudiéramos dimensionar el grado de intensidad con los que ellos sienten. Ellos son muy polarizados. Es decir, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Siempre separan las cosas como el todo y el nada. A eso se le llama, de hecho, la falla dialéctica, que como mencioné en el episodio anterior, el enfoque psicoterapéutico más acertado, que tiene más evidencia para este trastorno, es la terapia dialéctica. Entonces, que justo es como el darse cuenta de que los absolutos no existen en la vida real. Y es que en realidad hay ideas muy opuestas, pero que sí pueden convivir. Por ejemplo, este enfoque marca mucho de acéptate tal y como eres, sí, pero también está esta otra parte de que puedes cambiar, puedes mejorar, puedes ir como agarrando otros caminos, a la vez de tener esta aceptación, ¿no? Tienen mucho cansancio emocional, o sea, el vivir tantas emociones durante el día, y si es un día de esos de que todo te pasa, pues imagínate este cansancio emocional. Yo siempre he dicho que el cansancio emocional y mental es mucho más pesado que el cansancio físico.
tienden a ser por un lado muy apegados y dependientes y por el otro pueden ser muy irritables y muy rechazadores también. Y ahorita también sería importante ver estas características, por así decirlas, favorecedoras o positivas, porque también las hay. Sí, claro, a fin de cuentas, todos los trastornos, aun aquellos que están más estigmatizados, todos los trastornos es una forma de interpretación y de adaptación al mundo. Una forma a lo mejor a una perspectiva del mundo distorsionada, a lo mejor. Sin embargo, sigue siendo adaptación y al momento que es adaptación, todo trastorno tiene su parte, digamos, positiva, entre comillas. Por ejemplo, de ahí está la película de Una mente brillante, Ajá. que habla cómo gracias a la esquizofrenia del protagonista fue capaz de descubrir la refracción de la luz, la fórmula de la refracción de la luz. Entonces, aún los trastornos más estigmatizados, que socialmente se ven como más rechazados socialmente, aún ellos tienen un lado positivo y el trastorno límite no es la excepción a este sentido. Me recuerda mucho una frase de un colega, Jonathan Santos. Dice, toda conducta siempre es útil en algún contexto. El problema con los trastornos es que normalmente las conductas se generalizan hacia todos los contextos y algo que puede ser adaptativo o puede ser favorable en un contexto específico, como por ejemplo en las matemáticas, en este ejemplo de este matemático que encontró la fórmula de la refracción de la luz, pues en otros contextos sociales, personales, no resultaba nada adaptativa. No, y esta parte, por ejemplo, ahorita lo vemos, ellos tienden mucho a defenderse, o sea, es difícil, por ejemplo, que reciban, que se queden en un lugar donde estén recibiendo malos tratos. Entonces, esta parte, pudiera decirte, del autocuidado, es difícil que se queden con un maltratador, por ejemplo. Por esto mismo, ¿no? A lo mejor de la reacción. Ellos necesitan exteriorizar sus emociones porque si no, luego están como dando vuelta y todo el tiempo y se empiezan como a obsesionar mucho. Entonces empiezan a pensar en cada interacción que tuvieron con cada persona. Entonces por eso con ellos hay que como aclarar mucho cualquier cosa, o sea, voy aquí pero no te voy a abandonar, o sea, ahorita regreso. Entonces porque ellos están piense y piense qué hice mal, le caí bien, le caí mal, seguramente soy una mala persona, porque al final de cuentas ese es una de las conclusiones a los que ellos llegan. Podríamos decir hasta cierto punto que es tratar con un adulto con un manejo emocional muy similar al del adolescente. Así es. Tanto para bien como para mal, porque idolatran de una manera espectacular, pero al mismo tiempo alguien cae de su gracia y odian con la misma intensidad que un adolescente puede llegar a odiar. Sí. Esa falta de regulación propia del adolescente, por edad, por desarrollo físico. En el caso de este trastorno, el adulto se mantiene con un comportamiento muy similar y de un contraste muy parecido al que podemos ver en cualquier adolescente. Sí, y recordemos que hay una parte orgánica. Esta parte de la biología es las estructuras en nuestro cerebro actúan de una manera diferente. Por eso se da esta desregulación emocional. Ellos generalmente necesitan otras personas para ser regulados, por esto mismo de este miedo tan intenso al abandono. Ellos saben que son manipuladores, ¿no? Hablábamos sobre estos chantajes y sobre voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que tú no te vayas, ¿no? Incluso el cortarse. Les es muy fácil perder el control totalmente. Es lo que más menciona el
el trastorno con TLP, y luego sienten mucha culpa. ¿Por qué? Porque en ese momento, como tú dices, ¿no? El típico adolescente, y te odio y ya no te quiero, mamá, y cosas así. Así es también, o sea, pierde el control, muchas veces se empiezan a ser groseros, que caen mucho también en lo que comentábamos de la Lady, el Lord y la Karen. Pues sí, porque pierden completamente el control, caen en esta, a nivel cerebral, ¿cómo se le llama? Crisis emocional, pero no es... Es muy fácil que se den secuestros emocionales. El secuestro emocional, así es. Que normalmente el secuestro emocional se da durante la primera infancia y después esa incapacidad de conectar las diferentes áreas del cerebro y llegar a la corteza cerebral, se da en la primera infancia de forma natural por una cuestión de madurez, se da durante la adolescencia de forma natural por una cuestión de bombardeo hormonal, de todo lo que, de todos los procesos hormonales y de desarrollo que están viviendo el así adolescente. Es, el desarrollo también, acordémonos de la estructura prefrontal. Así es, de la apenas madurez está, del exacto, lóbulo prefrontal. Que es el que nos va a ayudar a regular las conductas que están relacionadas con las emociones, ¿no? Entonces, y que claro, a fin de cuentas es esa parte de nuestro cerebro, en el caso de los adolescentes y de los niños, esa parte del cerebro es la que nos dice, que nos hace ver que porque ahorita esté enojado contigo, no significa que mi odio va a ser eterno. Puedo odiarte en este momento. Un niño no es capaz de ver eso. Para un niño este odio en ese momento y por el resto de la eternidad, como si fuera a durar toda la eternidad. Para un adolescente igual, por eso es que son tan dramáticos los rompimientos amorosos, porque ya fue la última coca del desierto, ya me voy a quedar ya nunca más me voy a volver a enamorar, sola. Exacto. No, y también tienen esta otra parte en el secuestro emocional que está tan activo que vemos en la corteza prefrontal que como que se adormila. Entonces también por eso se da el Lady y el Lord, porque aparte de que siente como esta intensidad de que ya te odio para toda la vida, también es no medir las consecuencias, y es algo que vemos mucho en los adolescentes. Hace unos días comentaba con una madre de un adolescente que le digo, por eso es como que, pues, ¿qué no piensas en las consecuencias? Pues no. No tiene la capacidad. No tienen la capacidad para problema, pensar en las consecuencias de X o Y actos, ¿no? El problema con el trastorno límite es que esta incapacidad o este bloqueo que se da por el secuestro emocional, que no alcanza a llegar a la corteza cerebral, al lóbulo prefrontal, se mantiene aún en el adulto. Así es. Y las reacciones, a fin de cuentas, pues no es lo mismo lidiar con la fuerza, con los recursos, con la capacidad que tiene un niño o un adolescente, allá un adulto formado. Así es. Bueno, de hecho, otra de las cosas por las que terminan como muy agotados es porque una de las preguntas, como habíamos visto dentro de los criterios, es esta falta de identidad. Normalmente se están preguntando como ¿quién soy? ¿Quién debo de ser? No encajo en ningún lugar, tengo que esconderme dentro de mí para que no sepan, y esto resulta agotador. De hecho, otra característica es que muy seguido roban identidades, por así decirlo, o van como copiando los estilos de otras personas. Que puede ser un rasgo positivo. Dentro del desarrollo humano, por ejemplo, Tony Robbins habla del proceso de modelar. O que aquí en México la sabiduría popular lo traduce como para hacerlo primero hay que parecerlo. Entonces te dicen, si quieres ser una persona exitosa, vístete como una persona exitosa. A ese proceso se le llama modelar y es una herramienta muy útil para adquirir habilidades y comportamientos cuando tienes claro hacia dónde vas. Incluso puede ser como se le llama aprendizaje vicario. Entonces tengo esta persona, ya sea cuidador, y puedo aprender de las experiencias que esta persona tiene. Entonces, como tiendo mucho a modelar o a copiar, porque acuérdate que intentan muchas veces ser otra persona. Entonces, ahí se pudiera rescatar ese aspecto positivo, ¿no? Y el problema es cuando se desregula, es decir, si esa misma capacidad de te amo y eres lo máximo en este momento y después te odio y eres aborrecible,
eso hace que si te estoy modelando en un momento determinado de admiración hacia ti, al momento que caes de mi gracia, que te caes de ladrillo y para que mí, se fractura la relación. entonces necesito buscar a alguien más a quien modelar y voy a empezar a modelar a esa persona. Entonces nunca tienen definido realmente hacia dónde van, porque el hacia dónde van no es como en el coaching o como en el desarrollo humano se habla de para hacer una estructura única, es decir, para lo que yo quiero hacer. Se vuelve hacia mis relaciones ese modelado. O sea, quiero ser como mi relación, quiero ser como esta figura que ahorita estoy idolatrando. Así es. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay algo que comentaste importante de que se van a buscar como otro modelo. Sí pasa, pero que es una de las diferencias del trastorno de personalidad dependiente. La persona con TLP, trastorno límite de la personalidad, antes de que me vaya a buscar otro modelo, porque sí, justo intentan ser como que lo que la otra persona quiere, pero antes, es que esta es la diferencia, me engancho con la persona, soy vengativo, puedo ir a hacerle un desmadre a la casa, a gritarle, a ofenderlo, a golpearlo, ¿no? Y esa es una de la diferencia. Y luego ya después, entonces sí, la vida me lleva a otro cuidador, pero sí primero me engancho. Y esa es una de las diferencias importantes, que él sí cae en una profunda ira. ¿Por qué? Porque tú estás siendo negligente conmigo, no me estás cuidando bien. Y de ese tipo de esa forma de interpretar que puede ser, digamos, esperable en el adolescente, que a la hora que terminan con el novio, con la novia, era lo peor del mundo, pero pues ya en adulto luego podemos ver carros pintorrajeados porque les pusieron el cuerno, o estas situaciones en que ahí andan filtrando videos íntimos de la pareja, que ya estamos hablando de cuestiones de recursos de un adulto como tal, utilizándolo y cayendo en actos que pueden tener consecuencias hasta legales, porque su proceso de impulsividad está igual que el del adolescente. Exacto. Pero ahora tienen otros recursos. Así es. De ellos pueden variar repentinamente, asumirse desde el papel de una persona necesitada que suplica ayuda, hasta el de una persona vengativa. Entonces sí, es totalmente, hay que tener mucho cuidado, y ahorita más adelante hablamos, ¿no?, de esas recomendaciones que podemos darle tanto a la persona que está sufriendo un trastorno de este tipo, como a los familiares, porque en este trastorno marca mucho la desregulación, pero con toda la familia, con todos los seres queridos. Es uno de los trastornos que más afecta a las personas que están alrededor del paciente. Alrededor del 9% de las personas con este trastorno se suicidan. Es un 9%. Es más bajo que el de bipolaridad, pero sí es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y el medio más frecuente es el consumo de drogas, en el caso del trastorno por TLP. Hay algunos otros métodos, incluso como habíamos hablado, la conducta autolesiva es que puedo llegar a veces hasta, generalmente se le llaman CASIS, que son las conductas autolesivas sin intención suicida, pero puede ser se me pasa la mano y también pudiera ser una de las fuentes, ¿no? Que eso explica el por qué sigue siendo más bajo que el de la bipolaridad. Exactamente. Porque a fin de cuentas en mucho de ese 9% a lo mejor no era la intención y se les pasó la dosis, se les pasó la fuerza, se les pasó... O el drama que viven, ¿no? Porque incluso pueden tener, como habíamos mencionado, bueno, hay muchos motivos por los que usan estas CASIS, pero puede ser el caso de, pues, si me dejas, me voy a ahorcar, ¿no? Y no pensaba, pero al último se me fue, y ahí caen en ese 9%. Trastornos coexistentes, los más frecuentes son los trastornos depresivos, el trastorno bipolar, el trastorno por consumo de sustancias, como estamos viendo, ¿no? O sea, es esta impulsividad y esta emoción me lleva mucho al consumo de sustancias. El TCA, que es el trastorno de conducta alimentaria,
especialmente la bulimia nerviosa, que era el que habíamos comentado también la sesión pasada, el trastorno por estrés postraumático y el TDAH. También puede tener estos diagnósticos de trastorno de personalidad de otros, pero ahorita sería importante sí checar la diferenciación. Ellos generalmente se aburren muy fácilmente y pueden estar como buscando hacer algo. Por ejemplo, tengo pacientes que ya se metieron a clases de dibujo y luego también fueron a clases de box y también fueron a clases de fotografía y también de pole y de todo, siempre. Y hay unos que sí avanzan un poquito, pero generalmente me salgo antes de terminar. Incluso hay mucha deserción escolar, las personas con este trastorno. Suelen ser sarcásticos, sus resentimientos son muy duraderos y pues las explosiones verbales que hemos visto. Y aquí no importa si es un amigo, si es el padre de la iglesia, si es quien sea. No es relevante aquí si es un desconocido o un conocido o una muy allegado. Sienten mucha ira cuando el cuidador o incluso la pareja se porta distante con ellos, ¿no? Ya todos en algún momento a lo mejor andamos más en nuestro mundo, pero ellos luego perciben, o sea, son como mini alertas que ellos están recibiendo, que hay la posibilidad de que me dejen, ¿no? Luego están pensando de si la otra persona se va a ir, si ya no va a ser mi amigo, si ya me va a cortar, si ya se van a ir, si me van a despedir. Entonces ellos tienen mucho esas antenitas. Se toman todo personal, a más no poder. Así es. Ellos pueden sufrir la parte, pudiera decirse, de la psicopatía, que entra la despersonalización y la desrealización, pero son muy poco el tiempo, o sea, dura de minutos a horas. Despersonalización es cuando nosotros, yo creo que es muy fácil que lo hayamos experimentado porque nos pasa incluso cuando duramos muchas horas sin dormir, que esta noche ando en vivo y nos llega a suceder, se puede experimentar como si lo que yo estoy, donde estoy, fuera como que no fuera real, como si estuviera viéndolo como si fuera una película, o bien la despersonalización, esa es la desrealización, y la despersonalización es como si este cuerpo no es mío, toda esta parte interior como si yo no estuviera. Estoy actuando, o sea, estoy moviéndome, sé que estoy volteando para allá, sé que estoy haciendo esto, pero al mismo tiempo es como si nada más fuera un espectador y que alguien más fuera el que estuviera haciendo los movimientos. Así es, como un espectador. Uh-huh. Entonces, pero generalmente les pasa esto cuando tienen mucho estrés y recordemos que en este caso suele durar minutos, horas, pero no más allá. Tienen pérdidas de empleo recurrente, la interrupción en la educación, la separación o el divorcio. Los jóvenes tienden mucho a esto, a cambiar de carreras, esto ya no me gustó, esto ya es mucho estrés, me voy a cambiar de carrera o me voy a cambiar de escuela, voy a descansar un rato. Entonces sí, o sea, este estrés, y recordemos que ellos lo sienten más, entonces también es una de las razones por la interrupción de la educación y la impulsividad que hemos visto, ¿no? Como parte de la adolescencia. Ellos generalmente se boicotean a sí mismos, o sea, es decir, cuando estoy a punto de alcanzar una meta, incluso en la terapia, a veces es un avance muy grande y de repente doy pasos para atrás, ¿no? Puede ser que me encuentro como una pareja que se ve que súper bien, que vamos a durar bastante, es evidente, y la dejo. Puede ser... Ya estoy a punto de graduarme, no sé si has conocido personas que están ya en 8º semestre, les falta un semestre y deciden abandonar la escuela, ¿no? Pues ya a veces hasta, pues, nada más aunque no me vaya a dedicar a lo mejor a lo que estoy estudiando, pero ya un mes, y hay muchas personas que se llegan a salir, ¿no? O sea, ellos se autosabotean, tienden mucho a esto de autosabotearse. Y si te fijas, a lo mejor para nuestros oyentes pueden estar identificando a muchas personas con este tipo de rasgos. Uh-huh.
que vamos, que si hacen el checklist van a ver que, fulanito cumple con muchos, sutanito cumple con muchos. Y pues sí, por algo el episodio anterior comentábamos que es el trastorno más común en la actualidad. Uh-huh. Entonces sí, hay mucha gente que tiene rasgos o que ya cae en el trastorno como tal. Hay muchísima gente que tiene uno o varios de estas características. Ahora, por ejemplo, en el caso de los cambios de carrera, de los divorcios y demás, es importante hacer mención que no quiere decir que porque alguien se quiera cambiar una o dos veces de carrera. Ya tiene, no. No, estamos hablando de esa impulsividad, de ese no encuentro mi lugar, de ese, no porque alguien se haya divorciado 2, 3, 4 veces quiere decir 5, que a fuerzas, 6. Bueno, 5, 6 sí puede marcar algo. Ya hay algo. No, pero vamos, a fin de cuentas estamos hablando de que se tienen que combinar todas las características. Sí, para eso, por ejemplo, hablábamos la sesión pasada de los criterios, entonces, y aún así, viendo los criterios, de todas maneras, tiene que ser el especialista, ¿no? En este caso, el psiquiatra. Entonces, bueno, ellos escuchan, generalmente, tienen mucho el gusto de la música depresiva, ¿no? Música depresiva, escriben notas suicidas muy seguido, ellos ya generalmente tienen varias cartas, tienen ya por ahí hasta videos o audios, como te comentaba la sesión pasada, pueden ser incluso cartas escritas con su propia sangre, ¿no? Recordemos, siempre está ahí mucho esta parte dramática. Pensamientos de muerte, de suicidarse. Hay personas que no llegan a tener como el plan suicida, pero sí está muy presente en su mente y la muerte y el estar, ¿qué pasaría si me muero? Me quiero morir, pero a veces no necesariamente se llega a tener intentos del suicidio. Pero es muy común, es muy, muy, muy común. De hecho, a las personas con ese trastorno se les ha preguntado, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, la primera vez que te cortaste y ahí sorprendentemente se me vino a la mente la idea, ¿no? O sea, de repente estaba y se me vino a la mente. No es como tanto de que lo vi, me lo enseñaron, sino de repente se me vino a la mente, ¿no? El hacerme daño. Si no hay una persona que afirme su deseo de verlos vivos, es como que pronto van a incurrir mucho a estos pensamientos de muerte. Necesitan, como te comentaba, necesitan a otras personas para regularse. Se inscriben a muchas cosas y las dejan. Sus percepciones son muy sesgadas, muy, muy, muy sesgadas por esta parte que hablábamos en la cerebral, o sea, esta parte que se activa emocional hace que mi percepción sea muy sesgada, ¿no? Es lo que te comentaba de las personas incluso con cuadros depresivos muy graves, que es que no sé qué le pasa, todo lo que le digo le molesta, pues sí, porque tienden a tener esta percepción con las personas que conviven como si me estuvieran hablando mal, como si no me quisieran, entonces su reacción pues es ante esto, ¿no? O sea, pues no me quiere y entonces respondo de esta manera. Tienen un vacío emocional, generalmente es mucha baja autoestima. Ellos lo que hacen es que todos sabemos nosotros cuáles son nuestras limitantes y cuáles son nuestras potencialidades, qué es lo bueno que tengo yo y lo malo, ¿no? Nuestras virtudes y nuestros defectos. Y ellos lo que suelen hacer es que para la otra persona suben estas virtudes de la otra persona. Y en mi caso, yo minimizo mis virtudes y aumento todos estos defectos, ¿no? Todas estas limitaciones. Y es algo con lo que se trabaja mucho con ellos, ¿no? El aumentar, que ellos observen más, que su enfoque cambie más a las potencialidades que tienen. Porque pues siempre tienden a enaltecer lo de los otros y lo de ellos pues a minimizarlo. Tienden mucho las comparaciones, siempre se están comparando con otras personas.
Y no de forma positiva. Y no de forma positiva, exactamente. En la parte negativa, yo no tengo esto, esta persona es así, yo no. Tienen como comentaba, aburrimiento de la vida, se sienten como estar incompletos. Sus palabras, sus frases es no sirvo, no valgo, estaría el mejor sin mí. Y para esto, bueno, aparte esta explicación que comentábamos de nivel cerebral, ¿qué pasa? Con un ejemplo muy sencillo. En nuestro cerebro, haz de cuenta que hay dos caminos. Estamos tú y yo, Roberto, platicando. Entonces, en uno de los caminos se conduce directamente a la corteza virtual. Lo que va a hacer es que me va a mostrar la imagen real de tu cara para que yo tenga esta imagen mental, ¿no? Y el segundo camino conduce a lo que llamamos el sistema límbico, particularmente la amígdala, que hemos comentado, que es la parte donde se encuentran todas nuestras emociones. Entonces, esta parte me va a ayudar a analizar el impacto emocional de tu cara o tu rostro. Y estos dos están integrados en términos de valoración. Entonces, es decir, la interpretación que yo le doy a tu persona, o sea, a tu cara, a lo que está enfrente de mí, va a interferir con mi comportamiento. Entonces, mi respuesta pues va a ser ante ello, ¿no? Entonces, un descubrimiento muy interesante es que la amígdala, que es la área del cerebro, cuando señala peligro y miedo en los pacientes con TLP, parece estar demasiado activa, está muy, muy activa. Por ejemplo, en una persona que no tiene el trastorno, ve una cara y su reacción es neutral. Para dejar un poquito más claro, la amígdala es la parte encargada de nuestro cerebro de la supervivencia. Así es. Físicamente, su función es evaluar antes de que entre cualquier proceso racional, inclusive cualquier proceso emocional, antes de que entren esos procesos, es evaluar nuestro entorno para ver si estamos ante una situación en donde se tenga que preparar el ataque o la huida. Entonces, cuando la amígdala está sobreestimulada, hace que las reacciones no pasen o no alcancen a llegar fácilmente hacia la corteza cerebral, hacia el lado racional o inclusive hacia los procesos emocionales. Vamos, digamos que es la parte de nuestro cerebro que nos asemeja a los cocodrilos, a las serpientes, a los reptiles. Parte de los reptiles. Que nada más reaccionan. Y nada más están enfocados en yo sobrevivir. Entonces sí, o sea, el paciente con TLP puede puede percibir, por eso mencionaba lo de las percepciones sesgadas, puedo percibir, tu cara como alguien espantoso, alguien que estás enojado, que es una persona criticona, que es hostil. Entonces, cuando muchas veces pues no es la intención, ¿no? La de la otra persona, pero hablamos de que esta es una percepción sesgada desde la explicación a nivel neurocerebral, ¿no? Entonces, sí, como decías tú, la neurona señala que hay peligro, entonces hay mucha actividad, y lo que se ha comprobado es que cuando pasa esto, la corteza prefrontal, que ya hemos mencionado, la parte de nuestro cerebro que responde al pensamiento de mayor nivel, que incluso esta puede inhibir la respuesta conductual, ¿no? Por ejemplo, eso de voy a rayarle el carro y voy a gritar y voy a aventar todo ahí en el banco, ¿no? O en el cine, no me importa. La corteza prefrontal la puede inhibir, pero generalmente que está muy activa la amígdala, esta actividad del área prefrontal se minimiza, o sea, la actividad es mínima, y eso es lo que se puede ver, ¿no? Dentro de los estudios. Se marca en la imagen, activa la amígdala y todo lo que son las funciones de la corteza prefrontal se minimizan. Que es un funcionamiento natural, no nomás de nuestro cerebro, sino de todo el organismo. Por eso es, por ejemplo, que que los nutriólogos recomiendan no comer después de cierta hora, porque el cuerpo empieza a redirigir su atención
hacia la digestión, etcétera, bueno, hacia procesos de regeneración y demás, y si estamos digiriendo hace que la atención o que la energía del cuerpo se distribuye y no se hagan bien los procesos. Igual pasa en nuestro cerebro, la función de la amígdala es asegurar nuestra supervivencia como tal. Cualquier proceso emocional, cualquier proceso racional, jerárquicamente está por debajo de la supervivencia del individuo. Entonces, cuando la amígdala se activa, inhibe en cierta medida el proceso emocional, y por eso muchas veces soltaron el madrazo antes de siquiera entender que estaban sintiendo enojo, y en una gran medida el proceso racional, aparte de que es la parte del cerebro en donde los estímulos llegan a una velocidad impresionante, porque esa es su función. O sea, la función de la amígdala es decir, esto es peligroso o no. Ah, claro. Para mi supervivencia, no peligroso en cuestión cultural, no, es peligroso a mi supervivencia o no. Sí. Reacciono y ya después empiezo a dejar entrar emociones, ya después empiezo a dejar razonar. La diferencia con el trastorno límite, o sea, todos nos pasa esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, el que dices tú es que nos ayuda, claro. O sea, por ejemplo, si yo llego a un lugar donde están gritando y peleando y se activa, entonces me dice, pues vete, ¿no? Huye. No voy a llegar ahorita, mi mamá está muy enojada, entonces es como que voy a saludar y nomás veo su cara, su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, y me doy la media vuelta y me voy, ¿no? Y esa es la parte de la huida. Pero, por ejemplo, esta parte pero luchar también se puede presentar en la parte positiva. Está muy enojado el jefe, entonces me pongo a hacer mi trabajo rápidamente, ¿no? Para entregarse. Entonces es la parte de voy a luchar contra esto. Entonces, claro, hay una parte positiva, pero en el trastorno límite lo que vemos es que se activa además y la corteza prefrontal tiene una actividad más mínima de lo normal, ¿no? Porque es la parte esta del prefrontal es la que nos dice no vas a ganar nada tampoco estando en el cine y aventándole la computadora al que me está vendiendo los boletos. Entonces, esa es una de las diferenciaciones, ¿no? O te va a salir más caro si se te metieron en el carro, el adelantar al otro y aventarle el carro, te va a salir más caro el golpe. Esa es la función de la parte prefrontal. La función de la amígdala que mide nuestras consecuencias, ¿no? Se me va a decir, no tiene caso que ahorita me le vaya a enfrentar a esta persona que trae una pistola, ¿no? En la mano. Entonces, claro, pero la persona con TLP, o incluso, por ejemplo, en el trastorno bipolar que hablamos de esta grandiosidad cuando están en el estado maníaco, pues no miden tampoco las consecuencias, ¿no? Yo sí puedo porque yo soy mejor y claro que no pueden conmigo, ¿no? Los diferenciales son muy importantes. Veíamos que sí son concomitantes muchos trastornos depresivos e incluso el bipolar. Se presenta mucho con estos trastornos, sobre todo el depresivo y el bipolar. Y cuando se cumplen los criterios para ambos, pues se diagnostican los dos. Entonces, las diferencias que podemos ver con otros trastornos de la personalidad, por ejemplo, en el histriónico, también se caracteriza por la búsqueda de atención, la conducta manipuladora, el cambio rápido de las emociones. Sin embargo, en el TLP se distingue porque en el TLP hay una conducta autodestructiva que el histriónico no tiene, o los arrebatos estos coléricos en las relaciones interpersonales y los sentimientos crónicos de profundo vacío y soledad. Entonces sí tiene como que esta parte, pero esta no la tiene. En el esquizotípico, que a lo mejor en algún episodio más adelante hablaremos, sí hay estas ideas o ilusiones paranoides, pero en el TLP son más transitorios. No es como que se queden absolutamente de siempre, ¿no? Que sea el patrón. Entonces es más bien transitorio. En el paranoide y el narcisista también se caracterizan por una airada reacción a los estímulos de menor importancia. Recordemos que es cualquier cosita y ya yo me activo, ¿no? En el paranoide y en el narcisista también pasa.
También tienen como una relativa estabilidad de la propia imagen, en el caso del paranoide y del narcisista, cosa que no tiene el TLP. También hay una falta de autodestrucción que no tiene el paranoide ni el narcisista. La impulsividad y las preocupaciones de abandono tampoco están. En el antisocial, por ejemplo, fíjate lo que comentábamos también, él se caracteriza por una conducta manipuladora, pero es como para obtener beneficios, poder o alguna gratificación material. Y también ahí en el TLP esta conducta manipuladora para obtener beneficios, pero es más bien para captar el interés de los cuidadores. Entonces, esta diferencia es importante. Y con el dependiente es lo que te decía ahorita de, sí tengo mucho miedo a que me abandonen, pero en el caso del dependiente hay como un apaciguamiento, ¿no? Cuando se separan, pero hay una sumisión. Y con urgencia van buscando sustituir a alguien que me proporcione estos cuidados. Y entonces en el caso del TLP, pues es que y en el dependiente también pasa otra cosa, con la persona tiende más a tener estabilidad, con la persona que es dependiente, y en el TLP hay mucha inestabilidad, o sea, hay mucha inestabilidad, las relaciones son muy inestables y son muy intensas, cosa que en el dependiente no. Podemos ver recomendaciones a los seres queridos. Cuando alguien tiene trastorno límite de personalidad, toda la familia se va a ver afectada. Toda la familia. Y como todo el entorno, no nada más la familia. Ajá, como comentaba, es de los trastornos que más afecta a las personas que están alrededor, ¿no? Es muy importante que entiendan el trastorno, ¿no? Porque hay veces que llegan con el psiquiatra, se les hace el diagnóstico, se les da si es necesario el medicamento. Aquí hay que hacer una diferenciación también con el trastorno bipolar. El trastorno bipolar sí o sí necesita la medicación y la asesoría psicoterapéutica. Y en el caso del TLP no necesariamente, va a ser dependiendo de los síntomas, la intensidad, qué tan seguido. Pero lo que sí o sí es el tratamiento psicoterapéutico. Con el trastorno límite de la personalidad es de inicio la terapia psicológica. Entonces, a veces es como psiquiatra, medicamento, diagnóstico, pero también se trata de entender, que me expliquen de qué se trata, cómo funciona. Eso a las personas con este trastorno les da cierto alivio, el saber que, ok, o sea, no es que sea malo, ¿no? O sea, tengo este trastorno y sobre todo hay otras personas que son como yo. Muchísimas. Así es, muchísimas. Pero entre más entienda yo el diagnóstico, es más fácil yo que pueda trascender, que pueda mejorar, que esta técnica, esta otra. Aparte que a diferencia del bipolar, por ejemplo, en este trastorno sí hay una posibilidad de remisión de lo problemático de los síntomas. Así por medio de la terapia se puede, a diferencia por ejemplo del bipolar, que los episodios se van a seguir presentando pero más controlados, aquí sí se puede esperar, tener la expectativa de que realmente va a poder llegar a una estabilidad, digamos, en cuanto a las reacciones por medio de la terapia, por medio de ir entendiendo, de ir aplicando las herramientas y demás. Sí existe esa expectativa de decir, no decir me voy a curar porque a fin de cuentas pues no es gripa, ahí va a estar el patrón, es tu personalidad. Pero sí es entrenable. Y sabes que también otra característica, entrenable. Ajá, y otra característica es que también con la edad, pero estamos hablando ya de 30 o 40 años en adelante, pueden ir remitiendo los síntomas, pero lo que sí no va a remitir en caso de que no sea tratado son las conductas autolesivas. Esas sí pueden estar presentes en el caso de no mantener una asesoría psicoterapéutica. Hay que tomar en cuenta que la percepción de cómo me están tratando los demás no necesariamente es realidad. No necesariamente es la realidad.
Por eso es importante que conozcan este diagnóstico, ¿no? Yo es darme cuenta, ya saber que, a ver, o sea, capaz de que no es cierto, ¿no? De cómo me están tratando. Muchas veces lo que comento es, hay un proverbio que es, si te dicen que te pareces a un camello, no hagas caso, pero si te dicen una segunda vez que te pareces a un camello, voltéate a ver el espejo. Entonces sí, o sea, hay que tener este pensamiento de que a lo mejor y no es realidad, ¿no? En crisis, por ejemplo, es escuchar tu cuerpo, tu postura, tu respiración, siempre ir tomando en cuenta mi sensación física, cómo va cambiando, ¿no? Darme cuenta y entonces detenerme, ¿no? Si estoy viendo el mínimo cambio es a ver qué está pasando y entonces voy a analizar mis emociones. Ahorita voy a comentar respecto a lo que habíamos comentado anteriormente de la terapia dialéctica conductual, todas las habilidades que nos proporciona. Centrarme en aspectos positivos, en todas las potencialidades que yo tengo, lo que está pasando, qué le puedo sacar provecho a esto. Entonces, aspectos favorables, ¿cuáles son? ¿Cuáles se pudieran ver? Estas personas se vuelven muy resilientes, son supervivientes y adaptativos. Aprendes muchísimo de esta resiliencia porque al platicar con este tipo de personas que tienen el trastorno, y les preguntas sobre su historia de vida, te das cuenta que han sobrevivido a muchísimas cosas que a lo mejor nosotros ni por aquí, ¿no? O sea, ¿y cómo lo hubiera hecho? Y entonces tienen esta parte también muy resiliente, porque comentábamos, o sea, causas, aunado a la parte biológica, son esta parte de todo lo que hemos vivido, ¿no? Los traumas, la violencia que viví de pequeño, estos mensajes cruzados de nuestros cuidadores de te amo, pero te pego, pero te abandono, pero entonces son muy resilientes. Son muy adaptativos, súper adaptativos. Ellos saben defenderte, lo que te comentaba hace un momento. No aguanto que me maltraten, ¿no? Entonces, por lo que yo viví de niño, entonces yo no voy a permitir, y entonces saben muy bien defenderse. Son muy artísticos, muy sensibles para el arte. Que a diferencia, inclusive, de la normalidad de las personas, ahí está este ejemplo de la rana que ponen a las ranas en la olla con agua y luego le prenden ahí y las dejan que se vayan cocinando. En el grueso de la población, aún en las personas que no tienen ningún trastorno, es muy fácil que terminemos adormecidos y terminar cocidos en la estufa, como esa analogía de las ranas. Ellos no. Ellos brincan. Esa misma hipersensibilidad hacia el abandono, esa misma hipersensibilidad hacia la agresión, hace que noten en automático el cambio de temperatura en el agua y vámonos. No se van no van a normalizar comportamientos que les van a hacer daño. O sea, comportamientos de otros que pueden derivar en daño, que pueden derivar en violencia crónica. Ellos no lo van a hacer fácilmente, el normalizar esa parte. Así es. Bueno, y comentar también esta parte artística. Como ellos han sentido y viven el dolor emocional, es muy fácil para ellos interpretar y que gusten mucho y tener esta sensibilidad artística, ¿no? El ver una pintura, por ejemplo, ellos lo entienden muy bien, son muy valientes, son muy empáticos, incluso ellos llegan mucho a trabajar en estas causas de rescatar animales, porque entienden mucho animales, por ejemplo, que han sufrido abusos, injusticias, defienden muy rápido a las personas, muy, muy rápido, son defensores. Son muy intuitivos también, tienen esta parte muy intuitiva, son autónomas, ellos pueden trabajar horas y horas y horas, incluso también se trabaja con ellos esta parte del autocuidado en ese sentido de espérate tantito, porque pueden trabajar 10 horas y luego están como si nada.
son muy resolutivos y son, recordemos, muy pasionales, ¿no? En lo que hacen. Si quieres a alguien que se comprometa, que te ponga la camiseta, son esa definición de personas mientras te tengan en el ladrillo. Tratamiento. El tratamiento, bueno, ya comentamos, en la parte de la psiquiatría, hay que hacer el diagnóstico, si es necesario el medicamento, y el medicamento pues va a ayudar muchísimo también para otros trastornos, ¿no? Concomitantes, por ejemplo, el cuadro depresivo es uno de ellos. Asumir la responsabilidad, es decir, si lo padezco es fundamental que yo comprenda claramente este trastorno y que yo vaya a crear y saber que yo tengo la capacidad y la responsabilidad de adquirir control cada vez mayor sobre mi vida, ¿no? Y que ahí es donde entra mucho aplicar todas las herramientas que voy teniendo en las asesorías psicoterapéuticas. Siempre hay que tomar en cuenta tener localizado un médico psiquiatra y mi psicoterapeuta, de tenerlos de cabecera, ¿no? Donde están sus teléfonos y en caso de una crisis. De hecho, dentro de la terapia dialéctica, uno de los marcos es tener contacto con tu terapeuta, llamadas de 20 minutos si es necesario para resolverla, si es que entramos en una crisis fuerte. El nivel de atención, normalmente la nivel de atención se da semanal, al menos con mis pacientes es semanal, luego voy extendiendo los espacios quincenal, mensual, cada 2 meses nos vamos viendo para la contención, pero generalmente en mi caso les voy dando como herramientas que tengan como su caja terapéutica, su botiquín emocional, lo llamo yo, para que tengan este plan en caso de crisis, ¿no? Bueno, ya estoy en crisis, ¿qué voy a hacer? Ya ahí lo tengo casi que tatuado, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y ahora hago esto, y que tengan varias herramientas. Que creo que en ese sentido, en el cuestión terapéutico, es muy importante para el paciente entender la parte de que un fracaso o una recaída o una falta de control no implica que ya volvieron al punto cero. Creo que esa parte en este padecimiento en específico es bien importante entender que pues de entrada no es un dolor de garganta donde te echas la pastilla y se duerme la garganta, no, vas a seguir teniendo las reacciones en lo que te vas armando de ese botiquín de primeros auxilios emocionales. Sí, es que, o sea, primero es resolver la crisis, ¿no? Primero es, en el momento de crisis, vamos a hacer esto, se lleva el proceso, por eso te comento, primero, si ya es importante vernos a una vez por semana, o a veces hasta 2, y en caso de que se presente, y ver la intensidad o la edad y todo, ¿no? Se va espaciando en que van adquiriendo más herramientas, pero sí, como comentas, es muy importante tener la contención, al menos cada 2 meses, ¿no? Y la conciencia la conciencia del paciente de que si ya llevaba 2-3 meses sin ninguna crisis y de repente me da una crisis, no quiere decir que retrocedí al principio otra vez, quiere decir que tuve una crisis, y que eso quiere decir que las herramientas que tengo hasta este momento pues me ha dado para contener las crisis durante 2-3 meses, y es un montón de avance. Pero en esta problemática en específico, creo que esa parte es bien importante, porque lo mismo de tomarse todo personal y lo mismo de tomarse todo hacia lo histriónico, es muy fácil que se tiren, o que se les caiga del ladrillo el terapeuta y decidan abandonar porque es que ya no sirvió de nada cuando ya le invertí 6 meses. Oye, no, espérate, nomás tuviste una crisis. Hay que seguir trabajando a partir de este punto, sí, y no quiere decir que retrocediste. Y porque es importante esa parte que te comento, que uno de los patrones también es el autosaboteo, ¿no? De, no, espérate tantito, ¿no? Y cuando tienen este conocimiento, por eso te digo, uno de los principales es conocer este trastorno. Como comentaba,
ya sé que mi percepción está sesgada, a ver, voy a hacer el stop, a detenerme, a analizar. Entonces, bien, ya se nos está yendo el tiempo, Roberto, y no hemos empezado con la técnica. De regulación emocional y tolerancia al malestar, algo que marca la terapia dialéctica conductual. Paso número 1, lo primero que voy a hacer es cambiar mi fisiología. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuando se activa la amígdala, se activa este sistema nervioso simpático que es el que hemos hablado, ¿no? Entonces nos sube la temperatura, el corazón empieza a latir más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, en la temperatura, vamos a bajarla, porque generalmente sube la temperatura. Podemos darnos un baño con agua fría, podemos lavarnos la cara en lo que tengamos, ¿no? Hielo, podemos ponernos hielo en la mano, que esto va a hacer que se cambie el enfoque de la atención por unos 5 minutos. Entonces hay que hacer el cambio en la fisiología del cuerpo. Podemos hacer también las relajaciones que son las progresivas, que son el de tensar y relajar cada parte del cuerpo, ¿no? Puedo hacer el escaneo corporal desde el dedo del pie, lo tenso y luego lo suelto. Y así sucesivamente cada parte. El paso número 2 es distraerme del acontecimiento que activa ese malestar. Por ejemplo, focalizar la atención en otra cosa. Dentro de, por ejemplo, en mis consultantes lo que hacemos es que ellos ya tengan cuál va a ser su foco para distraerme. Por ejemplo, puedo llamarle a alguien, puedo ponerme a jugar, puedo ver la tele, puedo cualquier otra cosa, pero una función que es focalizar diferente, ¿no? Puedo enfocarme en mis hijos, voy a ponerme a jugar con ellos, etcétera, cualquier cosa, pero todos somos diferentes, entonces cada caja, cada botiquín es especial para cada persona. Si tú te vas a conocer y a mí no me funciona el ver tele porque no me concentro, bueno, pero que sí. Ah, bueno, pues vamos a ir buscando y entonces es que al menos tú tengas 2 de cada paso, ¿no? 2, 3, lo que sepas que a ti te funciona. Número 3, calmarte. Aquí entra mucho el mindfulness, que es mediante los sentidos. En el momento es, ok, voy a buscar cosas que puedo tocar, cómo se siente. Por ejemplo, voy a acariciar a mi perrito, el pelo, me puedo dar un baño con espuma y empezar como a juguetear, ¿no? Que es la parte del tacto. Sensorial, la parte visual. Una de las técnicas también que manejo se llama el track-tac, que es ver la llama de una vela, observar la naturaleza, es muy importante. Me voy a poner a ver las estrellas, cómo se siente, cuáles son las sensaciones en mi cuerpo al observar las estrellas. Olfato, los aromas, el aroma de la vela, el aroma del café, el aroma, si yo ya tengo en mi botiquín, por ejemplo, un aceitito de un olor, por ejemplo, a mí me encanta el olor de pumpkin, de calabaza. No me gusta la calabaza, pero el olor me gusta mucho, entonces es un olor que me relaja. Entonces yo ya sé, ¿no? Ya tener este olor, el olor al café, me pone de buenas. ¿Qué otro sentido nos falta? Sensorial, visual, olfato, tacto. Las sábanas, acariciar, escuchar una meditación, el auditivo, escuchar música. Puede ser que a ti te funcione mucho la música clásica, a otra persona la música enérgica, ya cada uno sabe, ¿no? Su gusto y qué me puede ayudar a distraerme y a ponerme en el presente, que de eso se trata el paso 3, a ponerme en el presente, porque normalmente cuando nosotros tenemos esta activación de alguna situación que me causa malestar, pues estoy en el pasado y ya pensando y entonces pues mindfulness nos va a ayudar. Hay que evitar la música, córtate las venas. Sí, porque ya dijimos, uno de los patrones es la música depre, ¿no? Y el paso 4 es mejorar la situación en la que estamos, imaginar cómo lo estamos cambiando, es alentarnos a nosotros mismos de que vamos, sí, yo puedo, voy a buscar cosas diferentes, encontrar significado al momento, el buscar como esta parte de qué le puedo sacar de provecho a esto, ¿no? ¿Qué cosa buena tiene esto que me sucedió? Y el imaginar cómo salgo de esta situación. Entonces, tiempo. Ya se nos fue el tiempo, totalmente. ¿Qué te parece si vamos a la canción
y cerramos el programa como tal. Me parece muy bien. Vámonos con la canción. Yo no quiero dibujar como Picasso, ni cantar como Sinatra tal vez. Solo quiero ser espejo de mis sueños, ser yo mismo, porque siempre estaré en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras por la locura de querer abrazar la vida para hacerla mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender a abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez que estaré. Las estrellas, ya no pienso en lo pequeño que soy. No las nombro ni las cuento una a una, ni las sigo porque sé dónde estoy en el momento, jugando a ser el viento, sin ataduras, no tengo dudas de atreverme a usar la vida para hacerla mía, con la piel en blanco que pide tanto aprender a abrazar la vida, de verdad sentirla y saber perder cada vez creer que estaré. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que se den el permiso de trabajar más en este tipo de ejercicios, de dinámicas para seguir entendiendo y desenredando nuestra mente. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para seguir buscando la manera de vivir sanamente.